A ver, hermanos, estamos en Éxodo capítulo 33 y el domingo pasado estuvimos hablando de cómo el pueblo cayó en una idolatría muy grande al levantar el becerro de oro, porque Moisés estaba tardando mucho en el monte Sinaí. Y hoy día lo que tenemos es Éxodo capítulo 33, que es el capítulo que continúa. Y antes de leer la palabra del Señor, eh, todos nosotros, de donde quiera que nosotros vengamos, de donde quiera que nosotros vengamos, del contexto de la iglesia en la que nosotros vengamos, tenemos un concepto acerca de lo que es la presencia de Dios. Muchas veces hablamos de la presencia de Dios como algo que sentimos al escuchar una alabanza, al leer su palabra, al orar, algo que llena nuestra vida. Y muchas veces en el mundo reformado esto es algo que no se menciona porque pensamos que el concepto de la presencia de Dios es algo que es solamente para un grupo de personas. Pero la realidad es que la presencia del Señor es una verdad que nosotros debemos creer y profundizar con el fin de amar más a nuestro Dios y vivir una vida que le agrade. Y aquí estamos en Éxodo capítulo 33, y esto es lo que acontece luego de que el Señor destruye al becerro de oro, y dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés: Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuseo, la tierra que fluye leche y miel. Eso es lo que el Señor ya les había prometido. Pero ahora el Señor le dice algo: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. El pueblo en el capítulo anterior levantó un becerro de oro para adorarlo, y aunque era para el Señor según ellos, Dios rechazó esa idolatría y juzgó y eliminó a los que perseveraron en el pecado. Y ahora, por consecuencia de esa gran maldad ocurrida después de que Dios les diera su ley y bajo la aprobación de Aarón, Dios le dice a Moisés: ve a la tierra que yo te daré, pero yo no subiré en medio de ti. Es decir, de alguna forma iban a obtener la tierra, pero Dios no iba a ir con ellos. El pueblo había hecho un becerro, porque para ellos eso significaba la presencia de Dios en medio de ellos. Ese becerro que ellos habían levantado, con eso ellos estaban celebrando y estaban diciendo: Dios está en medio de nosotros. Pero ahora Dios los iba a dejar solos en el camino. ¿Qué iba a pasar ahora? El pueblo, que lo que más quería era la presencia de Dios entre ellos, tanto así que levantaron un becerro, quizá iban a ser capaces de levantar otro becerro o otro ídolo. Y aquí el verso 4 nos sigue diciendo la historia. Dice: y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron de luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Vemos una reacción distinta del pueblo. No actuaron en desenfreno,
sino que vistieron de luto. Los pueblos orientales, cuando están de luto, se quitan cualquier cosa de valor que ellos tengan, adornos caros, joyas, y el pueblo estaba experimentando un pesar muy profundo en su corazón porque serían dejados a la deriva por Dios. Dios estaba utilizando esta prueba para tratar el corazón de este pueblo que ahora veía estar lejos de la presencia de Dios, lo más terrible del mundo. Porque quizás podrían alcanzar la tierra, las riquezas y todo eso, pero sin la presencia de Dios era como no tener nada, como vivir sin ningún sentido. Y el versículo 7 nos sigue contando lo que ocurre. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. La Nueva Traducción Viviente dice: Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer alguna petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Para que ustedes sepan, este tabernáculo del que se habla aquí es diferente al tabernáculo que el Señor había mandado a levantar. Era algo especial que tenía Moisés, porque recuerden que este era un pueblo que se iba trasladando, armaba sus carpas, armaba sus campamentos. Esta era una carpa, una carpa especial, una tienda especial eh, que tenía Moisés para hablar con Dios. Para que ustedes sepan, la palabra tabernáculo viene del hebreo ogel, que es tienda de campaña, que se ve claramente a la distancia. También esta palabra se aplica para lo que es cabaña, campamento, casa, habitación, hogar, tabernáculo y tienda. Lo que vemos aquí es un paso importante para la intención que Dios tenía con el pueblo, porque Moisés, el mediador que conversaba con Dios, sacó su carpa afuera del campamento. Entonces, Moisés sale afuera del campamento, sacó su carpa, sacó su tienda, mostrando esa distancia que se estaba generando entre Dios y el pueblo. Y aquí el versículo 8 dice: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Había curiosidad del pueblo. El pueblo no estaba diciendo una vez más: Aarón, no tenemos el tabernáculo de reunión, ¿por qué no levantamos un ídolo? No, sino que el pueblo se estaba preguntando qué va a pasar. Salían a ver si habría alguna señal de que Dios les mostraría su gracia una vez más o los abandonaría. Dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, fíjense lo que pasaba: la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Esos corazones que habían caído en idolatría, pero que se habían arrepentido, ahora veían esperanza. Se veía una luz al final del túnel, gozo en medio del luto, porque el Señor estaba mostrando su gracia a este pueblo una vez más. Es como cuando la gente dice: salió humo blanco, no. Entonces ellos estaban expectantes a ver si el Señor les mostraba algo, a ver si el Señor lo había abandonado o el Señor iba a mostrarles su gracia. Entonces, a través de Moisés, en su intercesión como mediador, Dios les estaba mostrando al pueblo y anticipando lo que haría con ellos. Y dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor,
nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y aquí está, por así decirlo, lo más central de nuestro sermón. Dice, y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Qué hermoso diálogo entre Dios y Moisés. Si ustedes se dan cuenta, Moisés es un pastor que vela por sus ovejas. Él no busca su propio beneficio. En el capítulo pasado Dios le decía a Moisés, Moisés, yo voy a exterminar a este pueblo y yo voy a hacer de ti una nación grande. Pero Moisés, ¿qué le dijo a Dios? Perdona a este pueblo, si no, mátame. Entonces ahora Moisés le dice al Señor, si me muestras tu gracia, muéstrame tu camino para que te conozca, y también le muestra al pueblo. Alguien aquí podría decir, pero ¿cómo a Dios le cuesta tanto mostrar su gracia a su pueblo y los tiene amenazados? Y les pregunto yo a ustedes, ¿merecía el pueblo de Israel la misericordia de Dios? ¿No es cierto? Nadie merece la misericordia de Dios, porque el pueblo siempre mereció la condenación, y eso es lo que nosotros merecemos. Si hay algo que nosotros merecemos por nuestro pecado, por nuestra idolatría, es la condenación. Por eso es que el Evangelio es como es. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, fíjense, porque nosotros decimos, ya si tú haces esto, yo te voy a dar tal cosa. Nosotros, yo por ejemplo le digo a la Gracia, Gracia, si tú te portas bien, yo te voy a dar un premio. Pero Cristo murió por nosotros, no después de habernos portado bien, sino aún nosotros mismos burlándonos de Él, murió por nosotros. Como a veces, bueno, los papás hoy en día muchas veces tienen que soportar los golpes de sus hijos. Cuando son niños, de repente los niños no saben que están haciendo algo malo. Entonces uno tiene que estar ahí nomás soportando y no pagando mal por mal. Por eso el pueblo necesitaba a Moisés, tipo de Cristo, porque el pueblo por sí solo no podía alcanzar misericordia. Y fíjense lo que Dios le responde a Moisés en el versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Después de esa intercesión, después de ese diálogo entre Moisés y el Señor le da esa respuesta corta. La Reina Valera antigua, actualizada, lo dice de otra forma, porque en el original hay presencia, también podría ser cara o rostro. Y dice la Reina Valera actualizada, y él dijo, mi rostro irá contigo y te haré descansar. ¿Por qué el rostro? Porque esto es una promesa para todos los creyentes. No se limita a este pueblo en el desierto, no se reduce a un pueblo entrando a un territorio físico y ya. Calvino comenta y dice, mi cara irá antes. Es equivalente a iré delante de ti para que realmente percibas que yo estoy contigo como si vieras mi rostro ante tus ojos en un espejo. Es distinto cuando alguien viaja y uno dice, voy a estar orando por ti, ¿cierto? A ir con esa persona, a ir a ese lugar con esa persona. Moisés ya estaba dispuesto a morir por el pueblo, pero ahora el Señor le prometió su compañía y que le daría descanso. Agustín de Hipona dijo,
nos has hecho, Señor, para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Cuando Cristo viene al mundo, Juan declara en Juan 1:14, ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese habitó entre nosotros es interesante porque en el griego es kenosen, que significa que Jesús fijó su carpa entre nosotros, plantó su tienda entre nosotros. O otros lo leen así como que Jesús tabernaculizó entre nosotros. Esa es la expresión que se utiliza. ¿Y cuál era el mensaje de Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Los discípulos le decían al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor le respondía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Mirar a Cristo es ver el rostro de Dios, que va con su pueblo y promete descanso. Por eso Moisés le dice al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pedro lo dijo de otra forma, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo y perder su alma? Si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Aquí muero si Dios no va conmigo. Porque hermanos, ¿qué importa tener todo si no estamos con Cristo? ¿Qué importa? Todo es vanidad. Realmente todo es vanidad si no estamos al lado de Cristo. Y aquí Moisés le pregunta a Dios, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿Qué significa, hermanos, que la presencia del Señor está en nuestras vidas? No solamente significa que sentimos cosas especiales o que se nos eriza la piel, ¿cierto? Sino que que el Señor ande con nosotros significa que Dios en el desierto anduvo con su pueblo. Ellos tenían la sombra de todas las cosas. Luego vino Cristo y en su rostro vimos a Dios, porque Él es el Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Cristo murió, resucitó, ascendió y envió al Espíritu Santo. El Señor no le dijo, voy a enviar a un ayudante de menor grado mío, sino que Él les dijo, es necesario que yo me vaya para que yo envíe a otro consolador, a otro paracletos, de la misma naturaleza mía, es decir, el Espíritu Santo, Cristo en nosotros. El autor Gordon Fee señala que el Espíritu Santo en nosotros es la presencia personal de Dios que viene a morar en nosotros de forma individual y entre nosotros de forma colectiva. Una presencia que experimentamos y que nos capacita. Que Dios esté con nosotros también significa que somos apartados de entre todas las naciones. Si Dios va con nosotros, si su presencia va con nosotros, no es para que seamos el pueblo más rico del mundo sin sufrimiento, sino para santificarnos, para limpiarnos y mostrar a las otras naciones quién es nuestro Dios. Anunciar al mundo su evangelio de salvación. Cuando nosotros estamos en cualquier lugar, Dios está ahí con nosotros. Y cuando nuestra boca se abre para bendecir a otros, Dios mismo está hablando a través de nosotros. Si usted lee ahí los versículos del 17 al 23,
se nos dice que Moisés le pidió al Señor que le mostrara su gloria. Pero el Señor le dijo, no puedo mostrarte mi rostro, no podrás ver mi rostro porque si no vas a morir. Pero el Señor le dijo, yo voy a pasar por aquí y vas a ver mis espaldas. Obviamente de forma figurativa, porque sabemos que el Señor es espíritu, y lo que el Señor estaba haciendo es mostrarle una pizca ahí de su gloria. Luego saltamos al capítulo 34, donde después de esa intercesión, donde después de ese clamor, donde después de que Moisés le dice, si no vas con nosotros, mejor nos quedamos aquí y morimos, el Señor renueva su pacto con su pueblo, le pide a Moisés que prepare 2 tablas de piedra para que escriba una vez más su palabra, porque las otras tablas las había quebrado. Y aquí dice en el verso 5, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz. Moisés no estaba diciéndole al Señor, mira, Señor, deja pasar el pecado solamente, sino que estaba reconociendo la condición del pueblo. Y dice, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y miren lo que contesta el Señor. He aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y aquí no se está remitiendo solamente a la entrada a la tierra prometida, sino que no hay cosa más grande que la obra de Cristo. ¿Sabes qué pasa cuando la presencia del Señor va contigo, querido hermano? El mundo puede caer a nuestro lado, todo puede salir mal, pero nada nos mueve a nosotros. Y quiero terminar leyendo parte del Salmo 46, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El mar en la poesía hebrea siempre está asociado a problemas, siempre está asociado a cosas terribles. ¿Y por qué el salmista escribe esto con tanta confianza? ¿Por qué el salmista no dice voy a desconfiar? Porque el versículo 4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. El salmista pasa de hablar de un mar tempestuoso, un mar que brama, un mar que se turba, a un río tranquilo. Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Cuando Dios, hermanos, está en medio de nosotros, no seremos conmovidos. Veía los incendios
y me conmovía mucho y golpeaba mi corazón. Algunos hermanos de nosotros que estaban ahí recogiendo sus escombros y decían, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos va a ayudar a salir adelante. Hay que seguir luchando, decían ellos. Así es cuando estamos con el Señor. La ciudad de Dios jamás caerá porque Dios habita en ella. Dios mismo vendrá en su ayuda al comenzar el día. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. No temas, hermano, no teman, porque el Señor está con nosotros. En medio de las dificultades, en medio de todas las cosas que nosotros pasamos en nuestro día a día, las luchas, las debilidades, las tentaciones, el Señor está en medio de nosotros. Y no seremos conmovidos. Aunque tiemblen muchas veces las piernas, aunque muchas veces nuestras lágrimas caigan por las situaciones que vivimos, el Señor está ahí en medio de nosotros y nos va a cuidar y nos va a llevar seguros hasta que nos encontremos con Él cara a cara. Vamos a dar gracias al Señor.